El sonido del infierno en Siberia. ¿Sabías que un grupo de científicos en Siberia perforó la tierra tan profundo que dicen haber escuchado el sonido del infierno? En los años 80, un equipo ruso cavó el Pozo de Kola, el agujero más profundo hecho por el ser humano, más de 12 kilómetros bajo tierra, pero según la leyenda, cuando bajaron un micrófono para registrar el sonido del subsuelo, escucharon algo aterrador, ruidos extraños, calor extremo, y voces humanas, como gritos que venían desde abajo. Los científicos dijeron que su equipo se sobrecalentó, pero el rumor ya estaba fuera de control. Algunos creen que fue solo una broma de radio, otros piensan que ese día el hombre escuchó algo que jamás debió oír. ¿Tú qué crees? El misterioso Triángulo de las Bermudas. ¿Sabías que existe una zona del océano donde cientos de barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro? Se le conoce como el Triángulo de las Bermudas, un área entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, donde la brújula se vuelve loca y las señales se pierden. Aviones que se desvanecen del radar, tripulaciones que desaparecen dejando todo intacto, y mensajes de radio que se cortan con un simple ¿todo está bien? Ni los científicos han podido explicarlo por completo. Algunos hablan de campos magnéticos anómalos, otros de portales dimensionales, o incluso tecnología extraterrestre sumergida bajo el mar. Pero una cosa es cierta, cada año, nuevos reportes siguen apareciendo, y nadie puede decir con certeza qué ocurre dentro del Triángulo de las Bermudas. El incidente ovni de Roswell. ¿Sabías que el caso más famoso de ovnis empezó con un misterioso accidente en el desierto? En 1947, algo cayó cerca de Roswell, Nuevo México. El ejército dijo que era un globo meteorológico, pero los testigos contaron otra historia. Campesinos aseguraron ver restos metálicos extraños, y algunos hablaron de cuerpos no humanos. El gobierno llegó, cerró la zona y confiscó todo. Años después, exmilitares filtraron informes que mencionaban una nave de origen desconocido. La versión oficial cambió varias veces, y los archivos reales siguen clasificados. ¿Fue una nave extraterrestre o un secreto militar demasiado grande para revelarse? La maldición de la mansión Winchester. ¿Sabías que existe una mansión construida para confundir a los fantasmas? Sarah Winchester, heredera del famoso imperio de rifles, creía que estaba maldita por las almas de quienes murieron con sus armas. Después de la muerte de su esposo e hija, comenzó a construir una casa sin descanso, día y noche, durante 38 años. Escaleras que no llevan a ningún lado, puertas que se abren al vacío, ventanas dentro de paredes, todo para que los espíritus no pudieran encontrarla. La mansión tiene más de 160 habitaciones, y dicen que Sarah seguía los planos que los fantasmas le dictaban en sueños. Hoy es un museo lleno de pasillos imposibles y de ecos que nunca callan. ¿Tú te atreverías a pasar una noche ahí? La desaparición del vuelo MH370. ¿Sabías que un avión con más de 200 personas a bordo desapareció sin dejar rastro? En marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó rumbo a Pekín como cualquier otro, pero menos de una hora después, desapareció del radar. No hubo señales de emergencia, solo silencio. Durante días, buscaron en el Océano Índico sin hallar nada, ni restos, ni señales, ni respuestas. Lo más extraño es que el sistema de rastreo fue apagado manualmente y el avión cambió misteriosamente de rumbo. Años después, solo aparecieron algunas piezas en playas lejanas, pero el resto sigue perdido. ¿Falla técnica, sabotaje o algo más? El caso del MH370 sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. ¿Tú qué crees que pasó esa noche? El barco que se volvió invisible, el Proyecto Filadelfia. ¿Sabías que la Marina de Estados Unidos habría hecho un experimento para volver invisible un barco, y algo salió terriblemente mal? En 1943, el destructor USS Eldridge fue parte de un proyecto secreto en el puerto de Filadelfia. El objetivo era hacerlo invisible al radar usando campos electromagnéticos, pero según los testigos, el barco se envolvió en una luz verde y desapareció por completo. Minutos después, reapareció, pero algo había cambiado. Algunos marineros estaban desorientados, otros, según los rumores, nunca volvieron a ser los mismos. El gobierno negó todo, pero la historia nunca murió. ¿Fue un simple mito o la prueba de un experimento que salió de control? ¿Tú qué crees que pasó ese día? El caso de Elisa Lam. ¿Sabías que una cámara de seguridad captó a una joven en un ascensor y nadie ha podido explicar qué pasó después? En 2013, una estudiante canadiense viajó sola a Los Ángeles y se hospedó en un hotel con mucha historia. Todo cambió cuando las cámaras del ascensor la grabaron actuando de forma muy extraña. Presionaba varios botones, se asomaba al pasillo, hablaba sola y parecía esconderse de alguien. Lo más inquietante es que en el video no se ve a nadie más. Días después, los huéspedes empezaron a notar cosas raras en el edificio. Las autoridades revisaron todo el hotel y la encontraron en un lugar totalmente inesperado, donde nadie habría pensado buscar. El video se volvió viral y hasta hoy nadie sabe exactamente qué pasó dentro de ese ascensor. Algunos creen que fue un episodio psicótico, otros piensan que hay algo más, algo que las cámaras no mostraron. ¿Tú qué crees que vio? El hombre de Tauret.
¿Sabías que en 1954 un hombre llegó a Japón con un pasaporte de un país que no existe? Aterrizó en el aeropuerto de Tokio y al pasar por migraciones, mostró un documento que decía Taurer. El problema era que Taurer nunca ha existido en ningún mapa del mundo. El hombre se mostraba confundido y aseguró que su país estaba entre Francia y España, en el lugar donde solo está Andorra. Las autoridades lo detuvieron en un hotel mientras investigaban, pero al día siguiente había desaparecido sin dejar rastro. Ni su pasaporte ni sus pertenencias volvieron a encontrarse. Algunos dicen que fue un viajero interdimensional, otros que fue un error burocrático. ¿Y tú? ¿De dónde crees que vino el hombre de Tauret? El caso del vuelo 401 de Eastern Airlines. ¿Sabías que un accidente aéreo dio origen a uno de los misterios más inquietantes de la aviación? En 1972, el vuelo 401 de Eastern Airlines se estrelló en los pantanos de Florida tras un fallo técnico. Murieron más de 100 personas, pero la historia no terminó ahí. Meses después, la tripulación de otros aviones comenzó a reportar algo extraño. Apariciones de los mismos pilotos y técnicos del vuelo 401, especialmente en aviones que usaban piezas recuperadas del accidente. Los testigos aseguraban que los veían advirtiendo fallos o evitando tragedias antes de desaparecer. La aerolínea retiró las piezas sin dar explicaciones. ¿Y tú? ¿Crees que los espíritus del vuelo 401 siguieron volando? La desaparición de Madeleine McCann. ¿Sabías que uno de los casos más misteriosos del siglo XXI sigue sin resolverse después de casi 20 años? En 2007, la pequeña Madeleine McCann, de solo 3 años, desapareció de un resort en Portugal mientras dormía. Sus padres cenaban a pocos metros, y cuando regresaron, la habitación estaba vacía. No había señales claras de lo que había ocurrido, ni ruidos, ni testigos, ni rastros. Las búsquedas se extendieron por todo el mundo, y durante años cada pista terminaba en otro callejón sin salida. A día de hoy, nadie sabe con certeza qué pasó aquella noche. Algunos hablan de un secuestro, otros de un encubrimiento o algo mucho más profundo. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó con Madeleine McCann? El enigma de las líneas de Nazca. ¿Sabías que en medio del desierto peruano existen figuras tan grandes que solo pueden verse desde el cielo? Son las líneas de Nazca, más de 300 enormes geoglifos tallados hace más de 1500 años. Monos, colibríes, espirales y formas que desafían toda lógica. Nadie sabe con certeza cómo fueron creadas con tanta precisión sin poder verlas desde arriba. Algunos dicen que eran mensajes a los dioses, otros creen que fueron pistas de aterrizaje para visitantes de otro mundo. Incluso hoy las líneas siguen perfectamente trazadas, intactas bajo el sol del desierto. ¿Coincidencia, conocimiento ancestral o algo más allá de nuestra comprensión? ¿Tú qué crees que intentaban decirnos? El misterio del Paso Dyatlov. ¿Sabías que 9 excursionistas murieron misteriosamente en una montaña de Rusia y nadie sabe que los mató? En 1959, un grupo de jóvenes se internó en los Urales del Norte para una expedición. Días después fueron hallados muertos en condiciones inexplicables. Sus carpas estaban rasgadas desde adentro. Algunos tenían fracturas internas extremas sin heridas visibles, otros estaban semidesnudos en la nieve, y su ropa tenía niveles de radiación. Las teorías van desde una avalancha hasta experimentos secretos del gobierno, armas sónicas o incluso algo no humano. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar qué ocurrió aquella noche helada en el Paso Dyatlov. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasó realmente en esa montaña? El misterio del faro de Eilean Mor. ¿Sabías que 3 fareros desaparecieron sin dejar rastro en una isla al norte de Escocia? En 1900, 3 hombres fueron enviados a cuidar el faro de Eilean Mor. Semanas después, un barco notó que la luz del faro estaba apagada. Cuando fueron a investigar, hallaron la mesa servida, una silla caída, un abrigo colgado, pero nadie dentro. Los relojes se habían detenido a la misma hora, y no había señales de lucha. En el registro del faro, la última nota decía: vientos huracanados, mar embravecido, rezo para que todo termine pronto. Pero el clima había estado tranquilo esos días. Nunca se volvió a saber de ellos. ¿Fueron arrastrados por el mar o por algo más? El misterio del faro de Eilean Mor sigue sin resolverse. El misterioso hombre de Somerton. ¿Sabías que uno de los mayores misterios sin resolver comenzó con un hombre sin nombre en una playa? En 1948, apareció un cuerpo perfectamente vestido con traje y corbata en la costa de Somerton, Australia. No tenía heridas, documentos ni etiquetas en la ropa, solo un papel en su bolsillo con 2 palabras, Tamam Shud, que en persa significa terminado. Días después, la policía encontró un libro de poesía llamado Rubaiyat, del que ese papel había sido arrancado. En la contraportada, un código secreto escrito a mano que nadie ha logrado descifrar. Algunos creen que era un espía, otros, una historia de amor imposible. Pero más de 70 años después, el misterio del hombre de Somerton sigue sin una respuesta clara. ¿Quién era y qué intentaba decir con Tamam Shud?
El proyecto HARP. ¿Sabías que existe una instalación en Alaska que muchos creen capaz de controlar el clima e incluso la mente humana? Se llama Proyecto HARP y oficialmente fue creado para estudiar la ionosfera. Pero sus enormes antenas, capaces de enviar potentes ondas a la atmósfera, encendieron teorías que van mucho más allá. Algunos dicen que HARP puede provocar terremotos, manipular tormentas o alterar pensamientos mediante frecuencias. El gobierno asegura que solo es un laboratorio científico, pero su acceso es altamente restringido y sus experimentos clasificados. Aún hoy, nadie fuera del proyecto sabe exactamente qué puede hacer HARP. ¿Y tú? ¿Crees que realmente están controlando algo más que el clima? El experimento de la prisión de Stanford. ¿Sabías que un grupo de estudiantes comunes se convirtió en torturadores en menos de una semana? En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo realizó un experimento en la Universidad de Stanford. Algunos voluntarios serían guardias y otros prisioneros dentro de una prisión simulada. Todo comenzó como un simple estudio sobre el comportamiento humano, pero pronto, los guardias empezaron a abusar de su poder. Insultos, castigos, humillaciones. Los prisioneros lloraban, se rebelaban y colapsaban mentalmente. El experimento debía durar 2 semanas, pero fue cancelado al 6º día. Zimbardo comprobó algo escalofriante. Cuando das poder sin límites, hasta las personas más normales pueden volverse crueles. ¿Tú habrías resistido el poder o la humillación? El hombre que vino del futuro. ¿Sabías que un hombre fue arrestado por ganar millones en la bolsa y dijo venir del futuro? En 2003, Andrew Carlson convirtió $800 en 350 millones en solo 2 semanas. Sus inversiones fueron tan exactas que el FBI pensó que tenía información secreta, pero su respuesta fue aún más extraña. Aseguró ser un viajero del tiempo del año 2256. Dijo que conocía cada movimiento del mercado y que podía revelar grandes secretos históricos. Poco después, alguien pagó su fianza y desapareció. Nunca se volvió a saber de él. ¿Era un genio con suerte o realmente vino del futuro? El misterio de los campos de cultivo. ¿Sabías que, durante décadas, han aparecido extraños símbolos gigantes en los campos de trigo, y nadie sabe realmente quién o qué los hace? Los primeros círculos de las cosechas surgieron en Inglaterra en los años 70, figuras perfectas, algunas tan grandes que solo podían verse desde el cielo. Al principio se pensó que eran simples bromas, pero pronto aparecieron patrones cada vez más complejos, formas geométricas, fractales y símbolos que parecían mensajes. Algunos aseguran que son obra de extraterrestres, otros creen que es un fenómeno natural aún sin explicación. Incluso los expertos en física han admitido, nadie ha podido recrearlos con la precisión y energía detectada en los originales. ¿Y tú? ¿Crees que estos círculos son solo arte humano o mensajes de algo más allá de la Tierra? Los niños verdes de Woolpit. ¿Sabías que en el siglo XII 2 niños con la piel verde aparecieron de la nada en un pequeño pueblo inglés? Los aldeanos de Woolpit los encontraron cerca de una zanja, confundidos, asustados y hablando un idioma que nadie podía entender. Sus ropas eran de una tela desconocida, y al principio, solo comían habas crudas. Con el tiempo el niño enfermó, pero la niña sobrevivió, y poco a poco aprendió a hablar inglés. Contó que venían de un lugar sin sol, donde todo era verde, y que se habían perdido tras seguir el sonido de unas campanas. Nunca se supo de dónde vinieron ni qué eran realmente. Algunos dicen que eran viajeros de otro mundo, otros, que una dimensión paralela se abrió por un instante. ¿Y tú? ¿Crees que los niños verdes de Woolpit existieron? El proyecto de control mental MKUltra. ¿Sabías que durante años la CIA realizó experimentos secretos para controlar la mente humana? Entre los años 50 y 70, bajo el nombre MKUltra, el gobierno de Estados Unidos financió cientos de pruebas con drogas, hipnosis y manipulación psicológica. Usaban a soldados, presos e incluso ciudadanos comunes, muchos sin saberlo, todo para intentar crear armas humanas o borrar recuerdos. Los documentos fueron destruidos, pero algunos sobrevivieron. Ahí se reveló que se usó LSD, privación sensorial y tortura psicológica. Cuando el escándalo salió a la luz en los 70, la CIA negó muchas cosas, pero las pruebas eran reales. Hasta hoy se cree que varios proyectos secretos continuaron bajo otros nombres. ¿Fue una simple locura de la Guerra Fría o el inicio del control mental moderno? La base secreta del Área 51. ¿Sabías que existe una base en medio del desierto donde oficialmente no pasa nada, pero que muchos creen guarda los secretos más grandes del planeta? Hablamos del Área 51, y durante décadas el gobierno de Estados Unidos negó su existencia. Rodeada por desierto, alambradas y señales de acceso restringido, nadie puede acercarse sin ser vigilado por drones o francotiradores. Pero ex empleados y testigos aseguran haber visto ahí tecnología que no pertenece a este mundo. Naves, cuerpos extraños y pruebas con energía desconocida. El misterio creció cuando imágenes aéreas y documentos desclasificados revelaron su ubicación. Hoy sigue siendo uno de los lugares más protegidos del planeta. ¿Y tú? ¿Crees que en el Área 51 esconden algo más que aviones secretos? El efecto Mandela.
¿Sabías que Pikachu nunca tuvo la punta de la cola negra? Millones de personas lo recuerdan así, pero oficialmente, su cola siempre fue completamente amarilla. A este fenómeno se le llama el efecto Mandela. Ocurre cuando mucha gente comparte el mismo recuerdo, aunque nunca haya sucedido. Algunos juran que Nelson Mandela murió en prisión en los 80, otros recuerdan que el Monopoly Man tenía un monóculo, o que Darth Vader dijo Luke, yo soy tu padre, pero ninguna de esas cosas pasó realmente. Los científicos hablan de falsas memorias colectivas, aunque otros creen que es la prueba de universos paralelos o líneas del tiempo cruzadas. ¿Y tú? ¿Recuerdas a Pikachu con cola negra? ¿O tu mente te está jugando una trampa? La maldición de Tutankamón. ¿Sabías que abrir una tumba cambió la historia y desató una maldición que muchos aún temen? En 1922, el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba del faraón Tutankamón, intacta después de más de 3000 años. Pero poco después, algo extraño ocurrió. Su patrocinador, Lord Carnarvon, murió de forma repentina, y pronto otros miembros del equipo también. Los periódicos hablaron de una maldición del faraón, y aseguraban que un texto en la tumba advertía, la muerte golpeará con sus alas a quien perturbe el descanso del faraón. Aunque los científicos dicen que todo fue coincidencia, lo cierto es que demasiados murieron después de entrar. ¿Crees que la maldición de Tutankamón fue real o solo una leyenda nacida del miedo? El misterio del mar y celeste. ¿Sabías que uno de los mayores misterios del mar comenzó con un barco fantasma a la deriva? En 1872, el Mary Celeste fue hallado en medio del Atlántico sin un solo tripulante a bordo. No había señales de lucha, la carga estaba intacta y los alimentos servidos, como si todos hubieran desaparecido en un instante. El diario de navegación terminaba abruptamente y la última entrada no mostraba nada extraño. No se encontró bote salvavidas, ni mensaje de auxilio, solo un silencio inquietante entre las olas. Algunos culpan a piratas, otros a fenómenos del mar o fuerzas desconocidas. Hasta hoy el destino de su tripulación sigue siendo un enigma. ¿Crees que el Mary Celeste fue víctima de lo natural o de algo que el mar aún no quiere revelar? Los pájaros no son reales. ¿Sabías que existe una teoría que asegura que las aves no son reales? Según esta conspiración, desde los años 50 el gobierno habría reemplazado a millones de pájaros por drones de vigilancia casi indetectables. Dicen que los pájaros se sientan en los cables para recargarse, que te observan desde los árboles, y que los modelos más nuevos pueden imitar cantos, plumas y hasta comportamientos naturales. Aunque nació como una sátira, muchos creen que hay algo de verdad detrás. Tecnología avanzada, drones miniaturizados y sistemas de vigilancia que superan lo que imaginamos. ¿Crees que es solo un chiste que se salió de control? ¿O realmente los pájaros nos están mirando? Sígueme para más casos misteriosos. Los hombres de negro. ¿Sabías que hay personas que aseguran haber sido visitadas por extraños hombres vestidos de negro después de ver un ovni? Se les conoce como los Men in Black, figuras altas, con trajes impecables, rostros inexpresivos y un comportamiento casi inhumano. Aparecen de la nada, hacen preguntas imposibles y advierten que guardes silencio sobre lo que viste. Lo más inquietante es que su presencia se ha reportado desde los años 50, mucho antes de las películas. Algunos creen que son agentes del gobierno, otros que ni siquiera son humanos. Han aparecido en cámaras de seguridad, en testimonios oficiales y hasta en documentos clasificados. ¿Quiénes son en realidad? ¿Guardianes del secreto o parte de algo mucho más grande? Los misteriosos monolitos del 2020. ¿Sabías que en 2020 comenzaron a aparecer extrañas estructuras metálicas en distintas partes del mundo? Todo empezó en el desierto de Utah, donde unos guardabosques hallaron un monolito plateado, liso y perfectamente tallado, como salido de una película de ciencia ficción. Días después desapareció sin dejar rastro, pero entonces comenzaron a surgir otros, en Rumania, California, Reino Unido, incluso en lo alto de montañas inaccesibles. Nadie sabía quién los ponía ni cómo llegaban allí. Algunos dijeron que era arte contemporáneo, otros que se trataba de mensajes de origen desconocido. Y lo más inquietante, cada vez que uno aparecía, otro desaparecía en otro punto del planeta. ¿Crees que fue una coincidencia o una señal de algo que aún no entendemos? Sígueme para más casos misteriosos. La desaparición de Amelia Earhart. ¿Sabías que la mujer más famosa de la aviación desapareció sin dejar rastro? Amelia Earhart fue una pionera, la primera en intentar dar la vuelta al mundo en avión. En 1937, despegó a bordo de su Lockheed Electra, junto a su copiloto, rumbo al Pacífico. Todo iba bien, hasta que su última transmisión se escuchó con interferencias. Estamos a 200 millas sin visibilidad, y luego, silencio total. Ni su avión ni sus restos fueron hallados jamás. Algunos creen que cayó al mar, otros que fue capturada en una isla secreta. Más de 80 años después, su destino sigue siendo un misterio. ¿Tú crees que Amelia desapareció o que logró aterrizar en algún lugar desconocido?
Los secretos del Vaticano. ¿Sabías que el Vaticano guarda miles de documentos que podrían cambiar lo que sabemos sobre la historia, la ciencia y hasta la fe? Bajo la ciudad del Vaticano existen archivos secretos que datan de hace siglos. Solo un puñado de personas tiene acceso, y muchos creen que allí se ocultan pruebas de encuentros extraterrestres, textos prohibidos y objetos religiosos que jamás se han mostrado al público. Incluso se dice que hay correspondencia con figuras históricas como Napoleón, Hitler y Galileo, documentos que nunca verás publicados. El Vaticano asegura que solo trata de preservar la historia, pero otros creen que es el lugar donde se guarda la verdad que el mundo no está listo para conocer. ¿Y tú, qué crees que esconden realmente detrás de esas puertas selladas? Los desaparecidos del vuelo 19. ¿Sabías que 5 aviones de combate desaparecieron sin dejar rastros sobre el Triángulo de las Bermudas? El 5 de diciembre de 1945, un grupo de pilotos de la Marina de C, conocido como vuelo 19, despegó de Florida para un ejercicio rutinario, pero algo salió mal. En sus últimas transmisiones, los pilotos decían que las brújulas no funcionaban y que el mar no se veía como debería verse. El comandante gritó: "No sabemos dónde estamos", y luego silencio. Los radares perdieron toda señal. Se enviaron aviones de rescate, pero uno de ellos también desapareció. Nunca se hallaron restos, ni cuerpos, ni rastro alguno. Algunos creen que cayeron víctimas de una tormenta eléctrica. Otros dicen que cruzaron un portal hacia otra dimensión. 80 años después, el misterio sigue intacto. ¿Y tú crees que el Triángulo de las Bermudas realmente se los tragó?